muchos saben, a finales de mayo volví de una pasantía de 7 meses sirviendo a la iglesia anglicana en Irlanda del Norte. Pero lo que no todos saben es que yo comencé a pololear un día antes de subirme al avión con esta bella mujer que está aquí todavía conmigo. Y desde ese día comenzó un largo proceso de esperar fielmente hasta volver a vernos. Ya en un momento parecía que los días tenían 50 horas. Parecía que los meses tenían 60 días. Porque el tiempo pasaba muy lento. A veces estábamos ilusionados pensando en el futuro reencuentro, pero en otras ocasiones había desánimo y tristeza, porque sentíamos que quedaba mucho por delante. Aún así, nos prometimos esperarnos fielmente hasta poder volver a estar juntos. Y de esa manera es que aprendimos muchísimo sobre lealtad y fidelidad durante la espera. Y es que mantener la palabra empeñada durante una larga espera es algo que le cuesta mucho al ser humano. Y es algo que también vemos en el libro de Malaquías. Es por eso que al aproximarnos al libro de este profeta lo haremos con esa pregunta. ¿Qué espera Dios de un pueblo en espera? ¿Qué espera Dios de un pueblo en espera? Lo invito a abrir sus Biblias en el libro de Malaquías y a mantenerlas abiertas también porque vamos a recorrerlo de principio a fin. Esto es solo una pasada, es un panorama y lo invito también, me parece que tenían un plan bíblico para leerlo, así que llegando a su casa puedan leerlo si no lo han hecho, es cortito, tiene solamente 4 capítulos. Y vamos a leer el primer capítulo ahora, versículo del 1 al 5. Solamente eso para empezar, pero como les digo, vamos a ir recorriéndolo. Dice así la palabra de Dios. Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y lo llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Sus ojos lo verán y ustedes dirán, sea engrandecido el Señor, más allá de la frontera de Israel. Hermanos, esta es palabra de Dios. Como fue explicado en el sermón de la semana pasada, el pueblo de Israel había sufrido el juicio de Dios por su desobediencia y Él los había entregado a Babilonia, esta nación pagana, este imperio pagano que los había llevado al exilio, los había sacado, desarraigado de su tierra. Perdieron todas las bendiciones que Dios les había dado ahí en su tierra, en su pueblo, incluyendo la adoración en el templo, algo tan preciado para ellos. Durante ese exilio, Dios dijo por medio de los profetas que los devolvería a su tierra, que ellos iban a reconstruir el templo y sería más glorioso que el anterior, y que levantaría un rey eterno que gobernaría con justicia. Y de esta manera, Israel iba a ser una luz para las naciones. Por lo tanto, cuando este pueblo logra volver a su tierra después del exilio, venían con expectativas bien altas. Pero estas expectativas poco a poco comenzaron a desvanecerse porque realmente el regreso a su tierra no fue tan glorioso como esperaban. En ese contexto es donde se levanta el profeta Malaquías, aproximadamente 100 años después del regreso del exilio. Y se levanta para ser el portavoz de Dios, para increpar a un pueblo que se había dormido en los laureles y estaba siendo desleal a los mandamientos del Señor.
Es por esa razón que Malaquías les habla como si estuvieran en un juzgado. Los acusa, los increpa. Y veremos que en el libro de este profeta, Dios quiere que su pueblo recuerde su amor de pacto, que reconozca su injusticia y deslealtad y que espere confiadamente en el día de su venida. Dios quiere que su pueblo recuerde su amor de pacto, que reconozca su injusticia y deslealtad y que espere confiadamente en el día de su venida. Esos son los 3 puntos que nos van a guiar en el día de hoy en el libro de Malaquías. Entonces, el primer punto, Dios quiere que su pueblo recuerde su amor de pacto. Fíjense en el capítulo 1, en el versículo 2. Yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Hasta ahí lo vamos a dejar. Dios comienza declarando abiertamente su amor hacia ellos. ¿Qué manera de comenzar una profecía? Cualquiera pensaría que un profeta tiene que empezar acusando al pueblo o prediciendo algún suceso futuro. Pero lo primero que Malaquías dice es, yo los he amado, dice el Señor. Pero ¿en qué se evidencia el amor de Dios por ellos? Porque es fácil decir, yo los amo, pero sin demostrarlo, ¿cierto? En el versículo 2 se habla de Jacob. ¿Quién era Jacob? Era el patriarca del pueblo de Israel, al cual Dios había prometido en la antigüedad que le daría la tierra donde ellos están. Que le daría una descendencia numerosa, como ya era en ese momento. Y que Él iba a estar con ellos siempre. Esas mismas promesas se las había hecho a su padre y a su abuelo. Y promesas que en ese momento de la historia de Malaquías ya Dios había cumplido hace mucho tiempo. Entonces, en otras palabras, Dios está diciendo, yo hice un pacto con ustedes, con este pueblo, y lo he cumplido. Ahí se muestra mi amor, ahí se muestra el amor de Dios. Entonces, todo lo que sigue de aquí en adelante en el libro de Malaquías es fruto de este amor inmerecido e incondicional. Por más duro que sea, las advertencias que vienen después, las acusaciones, los juicios que vienen, son fundamentados en el amor más profundo y fiel que Dios tiene por su pueblo. Muchos de ustedes, los presentes, están casados, quizás hace ya varios años, y han podido experimentar, en cierta manera, ese amor de pacto. Probablemente han pasado altibajos, han tenido temporadas difíciles, pero la gracia del matrimonio es que es un pacto. Es un voto oficial donde 2 personas prometen amarse fielmente hasta la muerte. Así también Dios hizo un pacto unilateral con ese pueblo, prometiendo amarlo siempre. ¿Se han fijado que en el mundo evangélico esa frase se ha transformado en un cliché? Dios te ama. Dios te ama, se grita en las calles, se entregan folletos, se pegan stickers en los autos. Dios te ama. Pero Dios no quiere que tomes su amor a la ligera. Él quiere que sepas que eres amado y que vivas según esa realidad. Es algo tan básico y común para nosotros como cristianos que en nuestros días ajetreados en el trabajo, en los estudios, en las labores de la casa, lo olvidamos. Y si lo olvidamos, entonces no vivimos según ese amor de pacto. Recuerda, por tanto, esta mañana que Él te llamó un día e hizo este pacto de amor contigo. A pesar de nuestra indignidad, Él se ofreció a ti y a mí
para amarnos fielmente y eternamente. Y su promesa no ha fallado. Y no fallará. No lo olvides. La pregunta que ahora nos queda es, ¿cómo responderemos a este amor? ¿Qué vamos a hacer ante este amor de Dios? Esto nos lleva al siguiente punto. Dios quiere que su pueblo reconozca su injusticia y deslealtad delante de Él. Entonces, después de declararle cuánto los ha amado, Dios comienza a enrostrarles cada una de sus faltas. Sin embargo, cada vez que Él los acusa, el pueblo responde con arrogancia. Cuando el Señor dice, ustedes han despreciado mi nombre, ellos replican, ¿en qué lo hemos despreciado? Cuando Dios afirma, han cansado al Señor con sus palabras, ellos contestan, ¿en qué lo hemos cansado? Es como si estuvieran discutiendo con Dios, siempre con una respuesta a la mano, en vez de reconocer humildemente su pecado. Ellos hablan en un tono desafiante. Es como diríamos en buen chileno, ¿a dónde la viste? Ustedes me han robado, ¿a dónde la viste? No quieren aceptar lo que Dios les está diciendo. Malaquías comienza apuntando contra los sacerdotes, los que debían guiar al pueblo y presentar ofrendas santas. Estaban aceptando sacrificios inmundos, estaban corrompiendo el culto del Señor. En vez de acercar a la gente a Dios, al pueblo, los hacían tropezar, actuando incluso con favoritismo. Y esto era de suma gravedad. En el capítulo 2, versículos 4 y 5, Dios recuerda que había hecho un pacto con Leví. ¿Quién era Leví? Leví fue el primero de los servidores del santuario. Era la familia que Dios había escogido para servir en el santuario. Y Dios había hecho un pacto con él, para que su descendencia también siguiera sirviéndole con fidelidad. Pero ahora ellos estaban quebrantando ese pacto. Luego el profeta confronta a los hombres que se casaban con mujeres extranjeras. ¿Qué tiene de malo eso? A lo mejor estaba siendo muy grave. Pero esto no era un simple tema cultural. El problema era que sus corazones se apartaban del Dios verdadero y se inclinaban a los dioses falsos de sus esposas. Y a esto se sumaba otro pecado doloroso. Muchos estaban divorciándose de sus mujeres. En el capítulo 2, versículo 16, Dios declara sin rodeos, yo detesto el divorcio. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene malo? Dios dice que esto es traicionar a la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto, aquella compañera de toda la vida. Finalmente Dios acusa al pueblo de retener los diezmos y ofrendas. Aquello que debía sostener el templo, sostener a los que servían en él y proveer a los más necesitados, el pueblo lo estaba guardando para sí. Y de esa manera ellos estaban robándole al mismo Dios y menospreciando su pacto. Esto me recuerda al caso del obispo Durán. ¿Lo han escuchado? Un obispo evangélico que se le acusó de manejar irregularmente grandes sumas de dinero de la iglesia, llevar una vida lujosa, e incluso de tener un amante con la cual engañaba a su esposa. Un caso lamentable. Y no satisfecho con eso, él defiende su posición y no reconoce su error hasta el día de hoy. Esto es un claro ejemplo de alguien que ha actuado deslealmente con su congregación, con su esposa, con sus recursos y por lo tanto ha sido desleal con Dios mismo. Pero tal como el obispo Durán, también podemos caer nosotros. Por lo tanto, hermano, hermana, examina tu corazón y reconoce tu pecado delante del Señor.
Piensa en dónde Dios te ha puesto y las cosas de las que eres responsable. ¿Has sido completamente fiel en tu empresa? ¿En tu universidad? ¿Has actuado con total lealtad en tu familia? ¿Lo has honrado con todo lo que tienes? Ciertamente muchas veces y de muchas maneras tú y yo hemos quebrado el pacto que tenemos con Dios. Y es por eso que Él nos llama hoy al arrepentimiento en humildad. Ten cuidado de caer en esa soberbia de entrar en disputa con Dios, porque Él es justo y promete hacer justicia. Y eso nos lleva al tercer punto. El primero era, Dios quiere que recordemos su amor de pacto. El segundo, Dios quiere que reconozcamos nuestra injusticia y deslealtad. Y el tercero es, Dios quiere que su pueblo espere confiadamente el día de su venida. Después de decirle cuánto los ama y de confrontar sus pecados, Dios promete venir personalmente a limpiar a su pueblo. Fíjense en el capítulo 3, en el versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. En estos versículos Dios advierte que llegará un día en que Él personalmente vendrá a purificar y limpiar a su pueblo, pero a través del sufrimiento, del fuego y el dolor. Mira lo que nos dice el capítulo 4 en el versículo 1. Porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego. Dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Esto es súper fuerte. Dios está siendo terriblemente claro con sus planes. Él va a venir y acabará con todos los que hacen mal en el mundo. ¿Es acaso Dios muy severo? ¿Quién quedará en pie si momentos atrás vimos que todo el pueblo está corrompido? Pero sigue leyendo el versículo 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Y saldrán y saltarán como terneros del establo. Hay esperanza para los que confían en el Señor, para los que temen su nombre. Para los autores del Antiguo Testamento, el temor de Dios implica confianza y humildad reverente, más que una sensación solamente de tener miedo. De esa manera, en el día del Señor, Él promete que los que confían en Él podrán ver la justicia de Dios y saltarán de alegría. Por lo tanto, la promesa del día del Señor es un llamado a seguir resistiendo el pecado y a confiar en que Dios librará a su pueblo de la corrupción de este mundo. Esto me lleva a pensar en las elecciones presidenciales, un tema que está muy en boga. Muchos están preocupados por ello. Hay muchos que se abanderan con un candidato y que confían que cuando éste llegue al poder, si es que llega, todas las cosas serán diferentes. Pero ¿cuántas veces no hemos visto lo mismo? Se levantan candidatos que prometen acabar con la delincuencia, con la cesantía, con la corrupción, pero en cuanto llegan al poder no logran cumplir ni la mitad de lo que habían prometido. Ninguno de los candidatos puede darte esas garantías de que cuando llegue al poder todo se va a arreglar. Por mucho que esperen, ellos fallan y no cumplen lo que prometen. Pero el Señor sí cumplió y cumplirá. Vale la pena esperar en Él. Por lo tanto, mantente en constante espera en el Señor.
Él ha prometido traer su justicia y que los que confiamos en Él saltaremos de alegría y Él lo cumplirá. Cuando te enfrentes a tu propio pecado, en tu día a día, en tu trabajo, en tu casa, confía que Él tiene el poder para purificarte y limpiarte de todo mal. Hoy en el presente, pero también en el día del Señor. Cuando te enfrentes a la corrupción y la injusticia de este mundo, confía en que Él vendrá y Él restaurará todas las cosas en su regreso. Y ya lo está haciendo. Querido hermano y hermana, no sé cómo has venido hoy, quizás has llegado disputando con Dios, como el pueblo de Israel, cuestionando todo lo que Él hace o dice. O tal vez como este pueblo, al comenzar, tenías altas expectativas de tu caminar cristiano, pero te has dormido en los laureles. No ha sido tan glorioso como esperabas. Has caído en una fe rutinaria que te ha llevado a romper tu pacto con Dios. Ya estás desinteresado del Señor, de ser fiel a Él. Has sido desleal con Él, con los que te rodean. Te has despreocupado durante la espera. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Esta mañana te invito a volverte hacia Jesús. Dios se presenta en la persona de Jesús como el mediador de un nuevo pacto en su sangre. Él es aquel fundidor que viene a purificar a su pueblo con dolor, con sufrimiento. Él es aquel que vino a perdonar a los que confían en Él y a escribir sus nombres en el libro de la vida. Él es el sol de justicia que hará que saltemos de alegría en su retorno. Por lo tanto, no sigas peleando con el Señor. Vuélvete hacia Él. Ven a Él en humildad. Renueva tu pacto con el Señor hoy. Dios te llama hoy a volver a Él para recordar cuánto amor Él te ha derramado en Cristo Jesús. Él te llama a reconocer hoy tu injusticia, tu deslealtad, venir arrepentido ante Él, confiando en su perdón inmerecido. Hoy Jesús te llama a esperar pacientemente su regreso. Él prometió volver, confiando en que Él hará nuevas todas las cosas y que traerá la justicia que este mundo necesita. Finalmente, les vuelvo a preguntar, ¿qué espera Dios de un pueblo en espera? Dios quiere que su pueblo recuerde su amor de pacto, que reconozca su injusticia y deslealtad y que espere confiadamente en el día de su venida. Oremos. Dios de pactos, tú declaras cuánto nos has amado, incluso desde antes que pudiéramos pensarlo. Nos arrepentimos de nuestra deslealtad y de nuestra injusticia, no solo hacia ti, sino hacia los que nos rodean. Hoy queremos renovar nuestro compromiso con ese nuevo pacto que Jesús hizo al derramar su sangre en una cruz por nosotros. Permítenos vivir a la luz de ese amor de pacto, ese amor leal que tú tienes para nosotros. Y ayúdanos a no desanimarnos en la espera del día en que vengas a impartir justicia, donde saltaremos como corderos en la manada. Anhelamos ese día, Señor, y confiamos en tu palabra fiel que la cumplirás. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén.